Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer un tutorial sobre programación orientada a objetos desde el punto de vista de Java. Cómo se programa en Java orientado a objetos. Bueno, como ven, me pueden contactar en mi página web, mohamed.cl. Pueden seguirme en Twitter. El LinkedIn también está disponible. Y si tienen dudas, me pueden mandar correos. Vamos a comenzar con un poco de historia de cómo nació la orientación a objetos. Después de eso vamos a hacer algunos conceptos clave, como es una clase y qué es un objeto, la diferencia entre ambos. Y finalizamos con un ejemplo sencillo donde aplicamos la notación orientada a objetos en Java. Bueno, la orientación a objetos nació hace bastante tiempo, casi ya con el inicio de la computación, con un lenguaje que se llama Simula 67. Bueno, fue el año 67, para ser más preciso. Y este se hizo para simular el choque de naves y explosiones. Fue inventado por dos científicos para poder modelar y simular ese tipo de interacciones. Pero más tarde fue realmente refinado y ya salió como un lenguaje a nivel académico con Smalltalk. Y Smalltalk es el primer lenguaje orientado a objetos puro. Y tomó mucha fuerza a mediados de los 80, cuando nació C++. El lenguaje C, en los años 70, nació con mucha fuerza, es un lenguaje muy potente, tenía una performance bastante fuerte. eh, Toda la gente, todas las personas sabían programar en C y les gustaba el concepto de orientación a objetos. Sin embargo, Smalltalk, que es el otro lenguaje orientado a objetos que existía, no ofrecía la capacidad que da C. Entonces, cuando apareció C++, que es más o menos C, con una notación orientada a objetos, muchas personas fueron hacia ese camino y ahí tomó mucha fuerza. De hecho, Java cuando nació, en los años 90, a mediados de los 90, era orientado a objetos por todo el boom de lo que tiene el concepto de orientación a objetos. Y ahí empezaron a seguirle varios lenguajes, Ada, Basic, Lisp, Pascal, como ven acá, un montón más. Estos son solamente algunos que saqué de Wikipedia que siguen orientación a objetos. El léxico, por ejemplo, está en castellano, el Objective-C es lo que se programa hoy en día para iOS. Y ven acá algunos holamundos de esos lenguajes. Por ejemplo, ya en el Simula 67 el concepto de clase ya existía. Eiffel es otro lenguaje orientado a objetos 100%, ya existe. En C++ existe. Bueno, el léxico se llama tarea, pero es lo que es clase para nosotros. Por lo tanto, orientación a objetos realmente lleva bastante tiempo con nosotros. Ahora nos vamos a preguntar qué es la orientación a objetos, para qué sirve, para qué sirve la orientación a objetos, por qué no programo como siempre, cuál es el truco ahí. Bueno, por ejemplo, en un lenguaje como C o como PHP incluso, pensemos en C o PHP, si tengo una problemática de cómo hacer un sistema, pensemos en un banco, donde yo tengo que girar dinero de mi cuenta corriente, depositar dinero y consultar mi saldo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo enfrentamos eso con un programa, con un lenguaje como C? Y la forma normal es decir, ok, yo necesito depositar, por lo tanto voy a hacer un método que se llama depositar. Ese método va a recibir mi número de cuenta, va a recibir el monto que quiero depositar y va a recibir, por ejemplo, la fecha del depósito y así va a funcionar, ¿no? ¿Qué va a retornar? No retorna verdadero o falso si es que depositó correctamente o no. Un método, por ejemplo, girar o recuperar dinero, va a recibir nuevamente el número de la cuenta a la cual quiero sacar dinero y y el monto al cual quiero obtener, ¿no? Quiero sacar de esa cuenta. Y ese que va a retornar también puede ser verdadero o falso, si es que depositó correctamente o no. Ahora si estoy pensando en transferir de una cuenta hacia otra, voy a hacer el método transferir, que reciba el número de la cuenta de origen, el número de la cuenta de destino y el monto a transferir, ¿ok? Tal vez datos de algún cliente, etcétera.
pero siempre estoy pensando a nivel de métodos, a nivel de métodos. Sin embargo, la programación orientada a objetos enfoca en otro punto. Lo que se dice es primero, tengo que pensar a nivel de objeto, ver cuáles son los datos de mi aplicación. En este caso de una cuenta corriente, un dato, ¿cierto? Es la cuenta, es la cuenta. Otro dato puede ser el cliente. Otro dato puede ser el banco. Entonces tengo, estos son los objetos, ¿no? Tengo una cuenta, tengo un cliente y tengo un banco. Y después de esto me pregunto, ¿y una cuenta? ¿Qué es lo que tiene una cuenta? Tiene un número, ¿no? Un número de cuenta. Perfecto. ¿Qué más tiene? Tiene un banco. ¿Qué más tiene? Tiene un cliente. ¿Qué más? También la cuenta tiene un saldo, ¿no? La cuenta tiene un saldo. Y si yo pienso, ok, en mi cliente, ¿qué tiene mi cliente? Tiene un identificador, ¿no? Que puede ser identificador de impuestos, el NIF o el RUT en Chile, o el Seguro Social, depende de cada país que puede ser identificador. Cliente tiene un nombre. ¿Mm? Cliente que tiene más, tiene fecha de nacimiento. ¿Qué más? Cliente tiene dirección. Y así un montón de otros atributos que puede tener el cliente. Bueno, el banco que tiene, pongamos alguna cosa, tiene un nombre, ¿ok? Y tiene una dirección. Vamos a poner eso solamente para el banco. Entonces se dan cuenta acá que mi problema no lo pensé de manera de método, sino que primero pensé cuáles son los datos o objetos que interactúan en mi problema. En este caso, yo tengo una cuenta corriente, tengo un cliente, tengo un banco, ¿no? Y después empecé a ver, ok, ¿y la cuenta qué es lo que tiene? La cuenta tiene un número, la cuenta tiene un banco asociado, un cliente y un saldo, y así uno por uno. Incluso me doy cuenta que ese cliente es el que está acá, y ese banco es este el que está acá. Es decir, están relacionados entre ellos, ¿ok? Es decir, veo una relación entre mis objetos que están acá, ¿no? Entre mis datos que interactúan entre ellos. Yo aún no pensaba en los métodos, no pensaba cómo deposito, cómo hago un giro, cómo hago una transferencia. Todavía no llego a pensar en eso. Primero, veo cuáles son los objetos principales, cuáles son los datos principales que interactúan en mi sistema. Y esa es la gran diferencia con otros tipos de programación, como la procedural, que se dedica solamente a pensar a nivel de procedimiento o a nivel de métodos. Y esa es la orientación a objetos realmente. Bien, volvemos ahora a presentar lo más importante en cuanto a anotación orientada a objetos, la clase de objetos. Tal vez han escuchado mucho ustedes de clase de objetos, pero ¿cuál es la diferencia de uno u otro? ¿Cuál es la diferencia de uno u otro? Bien, la clase es una especificación, es un plano. Como ustedes ven acá, tengo una especificación o un plano de un auto, ¿no? Dice el auto cómo debe ser, tiene ruedas, tiene un panel acá con manubrio de dirección, tiene llantas, frenos y un montón de especificaciones. Y yo de ese plano puedo sacar muchos autos, ¿no? Una vez que quiero hacer un auto, primero hago el diseño, hago el plano y de ese plano empiezo a sacar muchos autos. Entonces la clase viene siendo algo parecido. En mi clase yo especifico cuáles son los planos, las especificaciones de la clase que debe tener, qué métodos debe tener, qué atributos o datos debe tener, y después de eso voy, que se llama instanciar, ¿no? Voy instanciando, voy creando nuevos objetos con ese plano o con esa clase. Por lo tanto, la clase es como un plano. Aquí, por ejemplo, esta cerámica que está acá viene de un molde.
es un molde de cerámica. Entonces, esta vasija que está aquí viene de ese molde que está acá. Por lo tanto, el molde viene siendo el plano, la especificación. Y yo con ese único molde puedo sacar, puedo sacar muchas vasijas de cerámica, ¿no? Entonces, ese es el concepto de clase objeto. La clase viene siendo en este caso el molde, las especificaciones, cómo debe ser una vasija. Y después de eso yo empiezo a crear muchas vasijas, todas son distintas entre ellas, pero todas vienen del mismo molde. Por lo tanto, la clase es justamente la que dice cómo debe ser y el objeto es la instancia de esa clase. Con una clase o un molde puedo sacar muchas vasijas, con una clase puedo sacar muchos objetos. ¿De acuerdo, amigos? Bien, vamos a ver ahora cómo se hace un objeto en Java. Para eso voy a crear una clase normal, nueva clase. Voy a dejar en un package cl mohamed.objetos, lo voy a llamar. Voy a crear la clase cliente, como ven acá, y hago finalizar. Y aquí está. Entonces, esa clase que está acá, voy a ir creando algunos atributos que tiene. Por ejemplo, voy a decir que tiene un identificador de tipo string, voy a llamarlo un ID, que eso puede ser un identificador de social, un root, un NIF, depende de cada país cuál es el identificador de una persona, de un cliente en este caso. Voy a decir que tiene un atributo string que representa el nombre, otro atributo string que va a representar el apellido y otro atributo del tipo date que va a representar la fecha de nacimiento, lo voy a llamar fnacimiento. Bien, entonces este es mi objeto y voy a crear algo que se llama constructor, es decir, para yo construir este objeto, ¿qué datos necesito como mínimo para yo poder construir este objeto? Y el constructor se hace de la siguiente manera. Supone el mismo nombre de la clase. Si ustedes ven acá, cliente y cliente está con mayúscula igual. Y supone qué es lo que debe recibir este, este constructor para poder ser creado. En este caso, para poder crear un cliente, necesito el identificador. Voy a poner todos los atributos. Necesito un nombre, necesito el apellido y por supuesto necesito la fecha de nacimiento, como ustedes ven acá. Bien, y ahora con estos atributos que están aquí, ¿qué hago con ellos? Entonces, para construir un constructor necesito que me den todos esos datos que están aquí. ¿Qué hago con estos? Sencillamente los asigno a los datos ya de mi cliente, que está acá arriba. Por lo tanto, hago esto, es igual ID. ¿Qué acabo de hacer con esta sentencia? Asignar el ID, que viene como parámetro, justamente el que está destacado acá, ese ID, lo estoy asignando a este ID, fíjense el color como se destaca, al que viene como atributo. Y es necesario poner esta sentencia this.id, estoy diciendo que el ID que viene como parámetro del constructor, lo estoy asignando a este ID, que es el ID de la clase, que es el que está acá. Es importante poner esto, porque si yo no pongo el this acá, lo que ustedes ven acá, de hecho ya hay una advertencia, donde está asignando, digamos, está asignando este a sí mismo, ¿no? El mismo atributo, con lo cual no tiene sentido. Entonces en este caso es necesario hacer this. Bien, para efectos de prueba, en vez de nombre voy a poner nom. Fíjense que voy a hacer acá, nombre es igual nom. Bien, estoy haciendo exactamente lo mismo. La variable nom lo estoy asignando al atributo nombre que está definido acá arriba. Bien, en este caso no fue necesario poner this. ¿Por qué? Porque Java puede distinguir que ese nombre corresponde a la variable que está acá, que es la variable de la clase, mientras nom
lo puede distinguir que ese nom es la variable que viene como parámetro en el constructor. Por lo tanto, no es necesario poner nom, poner this. Sin embargo, las buenas prácticas en Java dice que el nombre de las variables debe ser siempre significativo, en este caso igual al nombre de los atributos al cual estoy inicializando, y por eso hace falta poner this. Voy a continuar con apellidos. Es igual a apellidos. Voy a poner this.fecha nacimiento es igual f nacimiento. Y este es el constructor. Bien, y ahí está el constructor. Ahora en Java, también como buenas prácticas, se suele poner a todos los atributos como privados. En otra clase, más adelante, vamos a especificar qué son los modificadores. Por mientras yo les digo que cuando algo está, un método está como privado, un atributo en este caso está como privado, solamente esa variable es visible dentro de la clase y nada más. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer ahora un método que va a retornar un string y voy a decir get nombre, no retorna nada, perdón, no recibe nada y retorna sencillamente el nombre, como ustedes ven acá. Entonces acabo de hacer el constructor, que es la forma como se construye un objeto. Acabo de hacer un método que se llama getNombre, que no recibe nada y que lo que hace es sencillamente retornar el objeto, en este caso el string nombre del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro primer objeto que lo estoy construyendo con la clase cliente. Entonces, esta clase cliente es el plano, es la que dice cómo se va a comportar un objeto. En este caso, la clase cliente, ¿qué dice? Dice que el plano o la especificación de cliente dice un cliente tiene un ID, tiene un nombre, tiene un apellido, fecha de nacimiento. Y además, para poder crear un nuevo cliente, necesito darle estos datos que están acá. Sin estos datos no podré crear un cliente nuevo. ¿Y qué hace con estos datos? Sencillamente lo asigna a los atributos del cliente. En general, el objetivo del constructor es inicializar las variables del objeto, inicializarlos. Adicionalmente, hice un método que se llama getNombre, que todo lo que hace es retornar el nombre del cliente. Bien, lo vamos a probar ahora. Voy a crear una clase principal cliente, para probarlo. Voy a chequear el main, finalizar. Ya que tengo el main acá. Y ahora sencillamente voy a ir con el plano, en la especificación, el cliente, también nuestro molde. Con ese cliente voy creando objetos. ¿Ya? ¿Cómo se crean objetos? Es como crear cualquier variable en Java. Se pone el tipo de la variable, el nombre de la variable y después qué es lo que vale esa variable. En este caso, el tipo de la variable es cliente, que es la clase que nosotros creamos. El nombre de la variable voy a poner C y voy a decir que es igual a, y ahí viene lo que se llama instanciar o crear un objetos. Y ahí viene, voy a crear un nuevo cliente. Un nuevo cliente. Entonces, voy a crear un nuevo cliente. Fíjense qué es lo que me pide. El ID del cliente, el nombre y el apellido y fecha de nacimiento. Porque yo dije que necesitaba eso para poder crear un cliente. Bueno, el ID voy a poner 1. El nombre voy a poner prueba nombre. El apellido voy a poner prueba apellido. Y por el momento, la fecha de nacimiento lo voy a setear en null. Más adelante voy a ir ampliando este ejercicio en otros videos. Pero por el momento, la fecha de nacimiento va a quedar en null. Entonces, ¿cuál es el objeto en esta línea? ¿Cuál es el objeto? El objeto es la variable c que está acá, la cual fue creada gracias a la definición de la clase cliente. Donde la clase cliente, nosotros dijimos que la forma de crear un cliente es usando un constructor que recibe esos datos que están aquí. Entonces C
es nuestro objeto. Ahora, por las buenas prácticas nuevamente, el nombre de las variables, en este caso mi variable se llama C, en Java suele ser el mismo nombre de la clase del cual fueron criadas, pero como ustedes saben, el nombre de las variables en Java empieza con minúscula, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a poner cliente. Cliente. Lo que voy a hacer ahora es usar el método que se llama getNombre. Voy a poner así, el nombre del cliente es más cliente, punto, y ahí tengo acceso, ven acá, a getNombre. Y aquí acabo de invocar un método del objeto cliente. Un método del objeto cliente. Bien, voy a correr esto. Y como ven acá, el nombre del cliente es prueba nombre. Prueba nombre, que es lo que nosotros pusimos acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el segundo lugar, el segundo atributo se refería a nombre? Si voy al constructor, ven, el constructor recibía nombre como segundo atributo. Y esto lo seteaba la variable nombre que está acá arriba. Y a su vez, esa variable es la que se retorna con el atributo que se llama getNombre. Así como funciona la orientación a objetos en Java. Como lo ven, espero que lo hayan entendido, que haya quedado como algo que podemos replicar. Básicamente lo que necesitamos es entender lo que es clase y qué es objeto. La clase es el plano, o piénselo como he dicho antes, es el molde con el cual vamos sacando unas vasijas. Esa es la clase. Y el objeto son las vasijas, ¿no? Son las vasijas que vamos creando con ese molde que tenemos aquí. Bien amigos, voy a ir a poner otros videos con conceptos más avanzados de orientación a objetos. Y también quiero poner unos ejercicios de lo que acabamos de ver ahora y ir poniendo un poco más de método. Así que espero sus comentarios y díganme qué más quieren ver o qué es su parte de orientación a objetos que más les gustaría que viéramos acá. Hay muchos conceptos aún, hay muchos conceptos. Espero que esa introducción le ayude un poco a aclarar lo que es clase objeto. Muchas gracias.